Muy buenas noches para todos los oyentes, un saludo de Pascua. Gracias a Dios por la semana pasada en que hemos podido conmemorar, hacer memoria del hecho fundamental de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra fe creyente, de nuestra fe cristiana. Volvemos a darles la bienvenida a quienes están conectados desde sus casas, a quienes están en el transporte público, que se van dirigiendo probablemente a sus casas o a otras actividades. Bienvenidos a este espacio Escuela Bíblica para Todos. Un saludo fraterno también para los estudiantes del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano que se conectan a esta hora y también para los graduados del mismo programa. Queremos agradecer de manera especial a nuestro decano, el Padre Fidel Oñoro, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, pero también queremos agradecerle al profesor John Mayor, director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que hacen posible este espacio, igual al Padre Javier Riveros, por permitirnos este espacio en la emisora Minuto de Dios y poder llevar la academia, parte de la academia, un espacio de la academia a sus hogares. Bueno, en esta oportunidad pues vamos a continuar estudiando el libro del Deuteronomio, que es el libro que hemos venido estudiando en este año. Y para estudiar el libro del Deuteronomio nos acompaña el profesor Miguel Camelo, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Profesor, bienvenido. Elizabeth, buenas noches, un saludo a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este programa tan bello en el cual nos acercamos a la palabra de Dios. Así es, pues bueno, vamos a continuar. Hemos venido estudiando el prólogo, todo el libro del Deuteronomio. El profesor Miguel nos ha hablado que se divide en 5 partes. De esas 5 partes estamos en la A, la primera parte, que es el prólogo. Recordemos que va del capítulo 1 al capítulo 4, de manera que todavía seguimos estando en el prólogo, que es la historia de la generación pasada, pero también futura. Antes de salir a Semana Santa, nosotros estuvimos abordando el capítulo 1 de los versículos 19 al 46. En esta oportunidad vamos a seguir un paso más y vamos a entrar al capítulo 2, esta sección es larga, capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 11. Sin embargo, el profesor Miguel Camelo va a llevarnos de la mano y qué vamos a abordar, qué partes vamos a abordar de esta sección tan larga, que es el encuentro de Israel con 5 naciones, profesor. Bueno, vamos a tratar de dividir este texto en 2 secciones. Para este programa vamos a trabajar en el capítulo 2, los versículos 1 al 23, que describe todo ese camino, todo ese proceso de acompañamiento, de caminar del pueblo hasta Kadesh Barnea. Entonces más o menos nos vamos a ubicar en estos primeros 23 versículos y lo vamos a dividir en 3 secciones. Ok, entonces ¿qué te parece si como siempre lo hacemos y como siempre se debe de empezar y es leyendo el texto bíblico para saber de qué trata y cómo vamos a empezar a caminar por él? Perfecto, entonces invitamos a todos nuestros oyentes, las personas que están atentas a nuestro programa, si tienen la posibilidad de abrir su escritura y empezar a acompañarnos en este texto, en el capítulo 2, versículos 1 al 23. Así es, bueno, entonces voy a leer a favor de quienes van en sus transportes públicos y no tienen el texto bíblico en sus manos. Dice de la siguiente manera, bueno, hay un título en esta traducción, nuestra Sagrada Biblia, letra grande, tiene un título y dice Viaje desde Cádiz al torrente Sareb. De allí partimos por el desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Durante largo tiempo estuvimos dando vueltas en torno a la montaña de Seir. El Señor me dijo, ya habéis dado bastantes vueltas a esta montaña. Tomad la dirección del norte. Da esta orden al pueblo. Vais a pasar a través del territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Os tendrán miedo, pero tened cuidado. No los provoquéis, pues yo no os daré nada de su tierra, ni siquiera lo que ocupa la planta de un pie. La montaña de Seir la he dado yo en posesión a Esaú. Pagaréis incluso a precio de plata los alimentos que toméis y el agua que bebáis. El Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas.
Él ha velado tu peregrinación a través de este vasto desierto. 40 años hace ya que te acompaña el Señor, tu Dios, sin que te falte nada. Pasamos pues al lado de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que viven en Seir, camino de la Arabá, de Elad y de Azión-Gaber. Luego, dando la vuelta, tomamos el camino del desierto de Moab. El Señor me dijo: no ataques a Moab, ni los provoques al combate, pues nada te daré de su tierra. Has sido a los hijos de Lot, a quienes yo he dado Ar en posesión. Antiguamente vivían allí los semitas, pueblo grande, numeroso y de alta estatura, como los anaquitas. Lo mismo que los anaquitas eran tenidos por refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. También en Seir vivían antiguamente los hurritas, que se vieron desposeídos y exterminados por los hijos de Esaú, los cuales se establecieron en su lugar de la misma manera que hizo Israel con la tierra que el Señor le dio en posesión. Ahora, levantaos y atravesad el torrente Sared, y cruzamos el torrente Sared. Desde Cades Barnea al torrente Sared, vuestro viaje duró 38 años, lo suficiente para que desapareciera de en medio del campamento toda la generación en edad de guerra, tal como el Señor lo había jurado. La mano del Señor cayó sobre ellos en el campamento hasta que murieron todos. Cuando la muerte hizo desaparecer de en medio del pueblo todos los hombres de guerra, el Señor nos dijo: estás a punto de cruzar Ar, la tierra de Moab, y te vas a encontrar con los amonitas. No los ataques ni los provoques al combate, pues no te daré nada de los hijos de Amón. Has sido a los hijos de Lot, a quienes ya le he dado en posesión. También era considerada como tierra de los rafaitas. Allí vivieron en otro tiempo los rafaitas, y los amonitas los llamaban samsumitas. Nación grande, numerosa y de alta estatura, como los anaquitas. El Señor los destruyó ante los amonitas, que los echaron y se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo con los hijos de Esaú, que vivían en Seir. El Señor exterminó a los hurritas, y ellos los echaron y se establecieron en un lugar hasta el día de hoy. También los heveos, que habitaban en aldeas hasta Gaza, se vieron destruidos por los caftoritas venidos de Caftor, los cuales se establecieron en su lugar. Profesor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí tenemos un largo texto que para hacer cierta didáctica hemos tratado de ubicar en tres secciones, llamémoslo así. Para la primera vamos a tomar los primeros 9 versículos, es decir, que estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 9, la primera sección. La segunda sección que vamos a estudiar es los versículos 9 al 18, que nos habla de Moab. El anterior nos estaba hablando sobre Edom. Y en tercer lugar vamos a ubicarnos en los versículos 19 al 23, la parte correspondiente a los pueblos de Amón. Entonces, más o menos vamos a tratar de ir recorriendo los elementos fundamentales de estas tres secciones que corresponden a este capítulo 2, donde nos está mostrando ese proceso que inicia, ¿no?, el proceso de ir hacia Kadesh, ¿no?, en medio del desierto. Bonito que empezamos a descubrir tres secciones donde Dios motiva al pueblo de Israel para iniciar ese proceso de conquista, y en las primeras etapas hay una cosa bien bella, bien bonita, que se reconocen otros pueblos como pueblos hermanos de Israel, a los cuales Dios les como permite, ¿no?, proteger y ser protegidos con el otro pueblo. Entonces, en esta primera sección visualizamos algunos aspectos que me parece importante descubrir. Geográficamente estamos en el camino hacia el desierto, dice el texto, ¿no? Volvimos y partimos, ¿dónde? Hacia el desierto, caminando, atravesando hacia el mar de los juncos, ¿no? Y esto inicia porque
por una orden, por un mandato dado por Dios, ¿no? Recuerda que habíamos dicho que la vez pasada en el capítulo anterior había habido la dificultad de que el pueblo no quería obedecer a Dios. Y cuando ya aceptó como la moción, ya no era tiempo, ¿cierto?, para cumplir lo que había mandado Dios. Bueno, pues aquí empieza este proceso, ese recorrido que inicia con hablar. El verbo principal de esta frase es que Dios habló, ¿no? Dios habló pues a Moisés y al pueblo, ¿cierto?, de aceptar o acatar una orientación, una orden. ¿Qué podríamos decir aquí en la primera parte inicial? Estos primeros versículos del 1 al 9 lo dividían como en dos secciones. Una, en los primeros versículos 1 al 1.1, como una sección A, llamémoslo así, que tiene un paralelismo con una A' en el versículo 8. O sea, hay un paralelo entre el versículo 1 y el versículo 8. Y el contenido central, que sería como la sección 2 o la sección B, es la que desarrolla desde el versículo 2 al versículo 7, que sería el contenido central de esta primera sección. Entonces, como decíamos, inicia todo este proceso, todo este caminar, todo este recorrido a partir de que Dios habla a su pueblo, ¿no? Interesante y bello, porque es la constante petición que hace Dios al pueblo de escucharle y obedecerle. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque es que el primer versículo me llama la atención, porque dice, bueno, ellos partieron por el desierto camino del mar de los juncos, o mar rojo, como dice esta traducción. Dice, como el Señor me lo había ordenado. No sé, es que me llama la atención porque dice que durante largo tiempo estuvieron dando vueltas en torno al monte de Seir. ¿Cuánto tiempo se demoraron dando vueltas? Porque como ellos no subieron cuando Dios les dijo, y cuando quisieron subir Dios les dijo ya no, se devuelven. Hay un tiempo, probablemente es un tiempo teológico, profesor. Se podría pensar cómo entender ese largo tiempo, porque ellos estuvieron dando vueltas, y es cuando ya Dios otra vez vuelve a dirigir la misión, los empuja otra vez a caminar, les da una nueva orden y dice, bueno, ya, listo. Se demoraron mucho tiempo, ya están en todo este tiempo dando vueltas, ahora sí ya es tiempo de subir a conquistar. Ya llegó el momento en que Dios tenía determinado que así tenía que ser. Pero ese largo tiempo en el desierto, eso más adelante habla de 38 años, probablemente 40 años, hay otra tradición donde se dieron tanta vuelta en Cades Barnea. ¿Habría algún elemento teológico para luego continuar? Es que me llama la atención. Sí, porque el texto en este capítulo 2 está evocando o retomando las narraciones del libro de los Números que están presentes en el capítulo 20, 21 y también en el 33. Entonces, evoca y repite, si uno se va a mirar los capítulos que estoy mencionando, va a haber una serie de características o de descripciones que corresponden realmente al libro de los Números. Entonces está tratando de retomar estos eventos de una manera un poco peculiar, ¿cierto? Y como que los sitúa como en 5 descripciones, y todo esto está situado en los 38 años de permanencia del pueblo, en ese recorrido, en ese peregrinaje largo. Parece que volviera, se devolviera, va para adelante, y después ahora pues va a empezar a describir como un recorrido que realmente no es geográfico, sino que es temático. Entonces el sentido de lo que me está preguntando la profesora Elizabeth es que el orden que describe el narrador del texto no es una descripción puramente geográfica, sino más bien una intencionalidad temática, ¿no? Aquí en esta parte tendríamos que visualizar un poquito cómo está presentado y cómo está como mezclado, y llamémoslo así,
la descripción del contenido de este capítulo 2, porque en primer lugar encontraríamos un conjunto, un grupo un movimiento constante de Israel en varios versículos, en el 2.1, en el versículo 8, en el versículo 13, que se engancha con el capítulo 3, versículo 1. Entonces hay una descripción de ese movimiento constante de Israel, ¿no? En un primer lugar. Después encontraríamos en un segundo lugar una serie de instrucciones dadas por Dios, ¿cierto? Que sería el versículo 2.2, inclusive en el versículo 9, en el versículo 17, que se entronca con el capítulo 3.2 y 3.1 y 3.2. Entonces ahí va conectando toda la historia, por eso tratamos de dividirla en la exposición que hacemos hoy, pues para tratar de comprender cómo está organizada la estructura del texto. En un tercer lugar encontramos, como diríamos, como una especie de prehistoria del país que muestra qué es lo que había antes y después de lo que está describiendo, por allá en el versículo 2.10, en el 12, en el versículo 20, y que se conecta con el capítulo 3 en el versículo 11. Entonces mira que estamos ahí conectando el antes y el después del texto del capítulo 1 y del capítulo 2. Cuarto aspecto que nos presenta como la estructura de toda esta serie de eventos que están narradas, sería como el texto, la descripción de la provisión de alimentos. Cuando se tenían que trasladar, pues necesitaban comprar alimentos, dependiendo con quién se encontraba, ocasionalmente sí, ocasionalmente no les permitían la adquisición de alimentos y de agua. Hay con una problemática ahí detrás, en el capítulo 2.6 y en el versículo 28, 2 veces. Y como en quinto lugar diríamos esta descripción de eventos, Israel, que debe en algunas ocasiones y en otras no debe preocuparse por ocupar la tierra. Con tres pueblos Dios le dice que no, que los deje quieticos, que son hermanos de otro pueblo similar de familia, no lo toque, y otros dos en los que sí va a tener esa experiencia de ocupar la tierra y de entrar, pues diríamos como en una batalla, ¿no? en una guerra. Ahí en el capítulo 2.8, en el versículo 13 y en el versículo 24. Entonces, recapitulando, diríamos que se describen 5 clases de eventos. 1, el movimiento constante de Israel. 1, después las instrucciones dadas por Dios. 3, la prehistoria del país. 4, la provisión de alimentos. Y en quinto, la oportunidad o no de ocupar la tierra. Ok, entonces en ese sentido lo que tú nos decías antes se ve claramente por esa división que estás realizando en 5 momentos del orden temático, justamente, no del orden cronológico, sino del orden temático. Entonces, en estas, frente a estas 3 primeras naciones que acabamos de leer, está Esaú primero, luego está Moab, y en tercer lugar está Amón, los amonitas. Y hay un elemento que se repite, y es, por lo menos frente a ellos, no deben ocupar la tierra y no deben entrar a conquistarla, sino solamente pasar por ahí, ¿no? Y bueno, hay cosas como tan interesantes, pero bueno, entonces empecemos con la primera parte. En ese movimiento constante de Israel, entonces la primera parte que tú nos decías va del versículo 1 al versículo 8, y es la primera tierra por la que pasan, que es Edom. En esa primera parte tú nos decías que ahí tenemos una estructura concéntrica otra vez, ¿no? Sí. Y tú nos decías, bueno, en el versículo 1 lo vamos a llamar A, y el versículo 8 A', porque hay una correspondencia entre el 1 y el 8. Un paralelismo, sí. Sí, un paralelismo sinonímico, si se quiere. Y en el centro, que son los versículos de 2 al 7, donde está el mandato y la providencia de Dios, que es todo lo que se va a desarrollar en esa parte. Entonces, empezamos pues por el versículo 1 para mirar. Sí, quería conectar junto con los verbos la situación geográfica, que es hacia el desierto, y resulta que ellos están impulsados o movidos a
recorrer o moverse hacia la montaña de Seir. Esos dos elementos, el desierto y la montaña de Seir, también están presentes en la otra sección del versículo 8, donde dice que dejando de un lado a nuestros hermanos, los hermanos de la familia de Esaú, que habitan ¿dónde? En Seir, miren el conector, y además concluye el versículo 8 diciendo que van a volver y cruzar hacia el desierto de Moab. Entonces estos dos elementos, el desierto y el Seir, están presentes en la primera sección y en la segunda sección A' que llamamos nosotros. Como se encierra o también se conoce esta estructura concéntrica como un paréntesis literario, ¿no? Donde comienza con elementos parecidos, termina con elementos parecidos, pero lo más importante está en el centro, por eso concéntrica, ¿cierto? Entonces tenemos un paréntesis literario. El versículo 1 y el versículo 8, hay elementos parecidos allí. Bueno, entonces vamos a cerrar esta primera sección identificando estas dos, la orden de volver y partir, ¿cierto? A moverse, recorrer el desierto y vamos a evocar que el desierto es tan importante porque por eso nos conecta con las experiencias desde el Éxodo, ¿no? El recorrido, la experiencia, la rebeldía, la dificultad, el no tener agua, el no tener alimento, todas esas experiencias humanas que están presentes aparecen ahí nuevamente y tienen esa conexión. Y lo que vamos a desarrollar en la segunda parte de nuestro programa va a ser esta sección B del versículo 2 al versículo 7, donde nos introducemos a la aplicación de esas órdenes de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir a un corte. Si deseamos, vayamos por un cafecito y a la luz de un café, entonces regresamos para seguir estudiando esa parte central de esta primera parte, versículos 1 hasta el 8. Muy bien, vamos a continuar entonces, solamente vamos a hacer un pequeño recorderis, como decimos coloquialmente, sobre todo para quienes se están conectando al programa en esta segunda parte, después de la pausa. En la primera parte el profesor Miguel nos hablaba de un encuentro que Israel tiene con 5 naciones. El relato va desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, 11. No obstante, como es un relato tan largo, entonces solamente en la primera parte leímos del versículo 1 hasta el versículo 23. En estos primeros versículos, hasta el versículo 23, vamos a ver que Israel se encuentra con 3 naciones. Dijimos 5, pero por ahora con 3. La primera nación es Esaú, que va de los versículos 1 al 8, el territorio de Esaú. La segunda, que va de los versículos de 9 hasta el 18, que es el territorio de Moab. Y del 18 hasta el 23, el territorio de Amón. En estas narraciones que se introducen acá, vamos a encontrar eventos que también aparecen en el libro de los Números. Esta sección, en todos estos movimientos, acciones que se van a desarrollar en estas 3 partes, en estos 3 territorios, el de Esaú, Moab y Amón, vamos a encontrar elementos que se repiten en 5 momentos, o en 5 partes, digamos, 5 elementos mejor, es como un orden temático. El primero es el movimiento constante de Israel. El segundo son las instrucciones que Yahvé le da a Israel. En un tercer momento se habla de la prehistoria del país con quien Israel va a tener contacto. En un cuarto momento, la provisión de alimentos. Y en un quinto momento, Israel debe o no debe ocupar esa tierra por la que está pasando. Entonces, esos son los movimientos que se van a repetir en estos 3 territorios. Luego ya entramos en el primer territorio, que es en el de Esaú, que son los versículos del 1 al 8. En estos versículos el profesor Miguel nos decía que tenemos una estructura concéntrica, o también podemos pensar en un paréntesis literario. ¿Qué significa eso? Que el versículo 1 lo denominamos A, pero ese versículo 1 va a tener una correspondencia paralela
con el versículo 8, por eso el versículo 8 lo denominamos A'. Y tanto en el 1 como el 8 hay unos elementos que conectan, como el desierto por un lado, pero por el otro lado también la tierra de Seir y el movimiento que va a hacer Israel, la acción del pueblo en el 1 y 8. Y en el centro, que es lo que vamos a desarrollar en esta segunda parte, es el mandato y la providencia de Dios, versículos del 2 al 7, que lo llamamos la parte B. En esta sección, los versículos 2 al 7, y vamos a ver que junto al mandato dado por Dios, parece que quisiera reorientar o reubicar al pueblo, porque en el versículo 3 entra Dios diciendo: basta de dar vueltas a esa montaña, para que estuvieran perdidos, sí, ¿cierto? Y les dice: deben ir hacia el norte, les da una orientación, una ubicación. Interesante, porque conecta esto con el versículo 4, donde dice que tienen que pasar por la frontera del pueblo familiar, los pueblos de Seir, que tienen familiaridad o cercanía al pueblo de Israel por medio de Esaú, ¿no? Y bonito o interesante, digo yo, porque en el versículo 4 menciona y resalta que ellos son vuestros hermanos. Y como son sus hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel que no debe atacarles, ¿cierto? Que debe preservarlos, porque ellos también hacen parte de esa posesión, de esa herencia dada por Dios a el pueblo. Entonces, interesante ese aspecto. Es una relación, un tránsito, digamos, con cierta pacífico, llamémoslo así, ¿no? Y además el pueblo de Israel va a procurar o buscar alimentos, comida, víveres, ¿cierto? Y Dios le ordena o le orienta a Israel para que eso que va a consumir, que va a comer, lo debe pagar, ¿no? Entonces, interesante y bello, porque el recorrido es un recorrido pacífico a través de un pueblo que es cercano, es familiar, ¿cierto? Y que Dios preserva, en este caso, en estos primeros 3 pueblos, un recorrido pacífico, tranquilo, como parte del acatamiento de la acción de Dios mismo. Entonces, fíjenos que es bastante interesante. Y eso que va a mostrar, que el Señor Dios es dueño y soberano del pueblo de Israel y de los pueblos circundantes, circunvecinos, porque además son familia, ¿no? Interesante y bello ese aspecto del reconocimiento y del recorrido, y además que le van a pagar, le van a reconocer el uso de ese recorrido y lo que vayan a consumir. Dios, en últimas, es el hacedor de un proceso donde Él puede a los pueblos tranquilizarlos, orientarlos, o también ponerlos en alerta cuando tienen experiencias de ataque. Sí, me parece, como tú dices, utilizando tu palabra, me parece muy bello, porque hay un elemento que une, bueno, esa sección con las otras 2 que leímos, con los otros 2 territorios, y quiero resaltarlo, y es el elemento de la hermandad, ¿no? Vivir con el hermano es buscar la paz y la armonía. Ahí podremos también ir identificando esos elementos actualizantes hoy también para nosotros. Eso es como lo primero que quiero resaltar de lo que tú nos has dicho en este primer momento. Pero también tú has resaltado otro elemento que me parece importante, y es que Yahvé Dios no solamente trata de manera especial a Israel, sino que también trata de manera especial a otros pueblos. Hay otros pueblos que también, como Israel, han sido vulnerables. Hay otros pueblos que también, como Israel, el Señor los ha tenido en cuenta, dijéramos, y que también les ha dado la tierra a ellos, ¿no? Entonces, es interesante, y que, bueno, y que Dios no solamente es el Dios de Israel, sino que también es el Dios de otras naciones, que también esas otras naciones necesitan de Dios, que también esas otras naciones dependen de Dios. Entonces es la primera orden que tenemos ahí en el versículo 4 que tú nos introducías. Da esta orden al pueblo: vas a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos les van a tener miedo, claro,
claro, porque ya se había corrido la fama, ¿no?, de lo que Dios había hecho con Israel y el Dios de Israel. ¿Qué tipo de Dios es el Dios de Israel? Pero dice, pero tened cuidado, no los provoquéis, pues yo no os daré nada de su tierra, ni siquiera le ocupa la planta de un pie. La montaña de Seir la he dado yo en posesión a Esaú. O sea, no es para ustedes, es para Esaú, profesor. Sí, y este aspecto de la hermandad que tú estabas señalando, pues entonces reconoce que cada uno de estos otros pueblos, ¿no?, los edomitas, ¿no?, los moabitas, son herederos de esa misma experiencia, y que eso les permite a ellos vivir con el hermano de una manera pacífica y armoniosa, ¿no? Ya son pueblos distintos, son pueblos que tienen otras características, pero que Dios está presente en ellos. Y de alguna manera esta situación, que aunque podría ser de vulnerabilidad, está preservada o continuada por la intervención y la acción de Dios, que tiene atención hasta en los más mínimos detalles. Por ejemplo, lo del alimento, lo del pagar, incluso el agua con el que van a cuidarse, protegerse. Es un acompañamiento casi que diríamos paternal, una respuesta donde no solamente el cuidado es del pueblo de Israel, sino de los pueblos que están en el entorno. Quería hacer una énfasis que en estas tres partes, digamos aquí de estos versículos 1 al 8, el texto estructurante o el aspecto estructurante es la palabra desierto, ¿no? Y fijémonos que a pesar de que desde el Éxodo hablábamos que el desierto ha sido una experiencia dura, difícil, con unas etapas, unas apropiadas y otras no, el texto está evocando o dando claridad la importancia de la presencia o la acción de Dios en el desierto para proteger y acompañar a su pueblo. Me parece que esos elementos son fundamentales y que no se pueden perder para los oyentes del texto, ¿cierto? Porque igualmente, mire que cuando fueron obedientes y acataron a Dios, ¿no?, Dios les protegió, les acompañó y les ayudó. Cuando se apartaron de Dios, les fue mal, perdieron, tuvieron guerras y las perdieron, etcétera, etcétera. Dios está acompañando y proveyendo toda esa realidad de los distintos pueblos en los que está mencionando el texto. En este primer lugar, pues esta primera sección que nos muestra el acompañamiento de Dios al pueblo de Israel y ese recorrido pacífico. Es como toda una lección de vida. Por eso en la primera parte preguntaba el acento teológico de todos esos años que estuvieron en el desierto, porque es que esos 40 años, porque aquí los menciona, ¿no? Ahí en el versículo 7 dice, el Señor tu Dios te ha bendecido. Bueno, quiero retomar un poquito antes, porque dice, bueno, la montaña de Seir, o sea, ustedes no van a tomar nada. Es más, cuando pasen por ahí, ustedes van a pagar todos los alimentos que tomen, el agua también que beban, se los van a pagar a ellos, porque el Señor tu Dios a ti te ha bendecido, o sea, a ustedes no les hará falta, ustedes paguen todo. Igual Él siempre ha estado con ustedes en todas sus empresas, Él los ha estado guardando en la peregrinación a través de este vasto desierto. 40 años los he estado acompañando. En el desierto es un lugar, bueno, el desierto tiene varias connotaciones, ¿no? Pero digamos que en este caso podríamos pensar que el desierto es también como ese lugar de prueba donde ellos tienen, su fe va a ser probada, su obediencia va a ser probada. Pero también el desierto es un lugar de ¿cómo se diría? Es un lugar de hacer un alto en el camino y reestructurarnos como pueblo, de desechar todo aquello que no permite la construcción comunitaria, de dejar todo aquello que no y avanzar. Y en todo ese, cuando Israel obedece, Dios está con ellos. Cuando Israel desobedece, pues Dios está con ellos, pero les está enseñando y ellos tienen que asumir consecuencias de su desobediencia. Entonces encontramos todo un movimiento acá interesante de vida, ¿no? De madurez, de aprendizajes, de todo eso que tiene
el desierto ahí. Entonces, y por eso me parece interesante, por eso lo menciono, porque tú dices que hay una palabra que estructura toda esta primera parte y es el desierto, ¿no? Es todo un movimiento que se da ahí porque es un movimiento de hostilidad en el desierto se pone a prueba para obedecer el mandato de Dios, para confiar o no en su providencia, en fin, ¿no? Bueno, yo quería cerrar esta sección B de estos primeros versículos resaltando una cosa que es la figura, la presencia o la acción de Dios, el sustantivo Yahvé. En el versículo 2 aparece Yahvé, después en el versículo 7 dos veces, dos frecuencias, dos intervenciones, y está también en el centro junto con el concepto de desierto, que estaba tres frecuencias, también tres frecuencias del sustantivo Yahvé, Yahvé, y después Yahvé tu Dios en esta tercera sección. Y con esa vamos a conectarnos a la sección 2, los versículos 9 al 18, que nos empieza a mostrar el otro pueblo, que es Moab, ¿no? Y nuevamente es Dios el que inicia esa acción. Yahvé le dijo: no ataques a Moab, ¿no? Ni los incites al combate, ¿no? Porque no te daré nada de su tierra. Y aquí vuelve a aparecer este otro elemento fundamental, el concepto de tierra. De tierra, que bueno, yo no lo mencioné, en el versículo 5 de la primera sección estaba también la palabra tierra, y esa tierra la va a preservar Dios porque hace parte de la posesión de los hijos de Lot, ¿no? Otra posesión, y empieza a enunciar a quienes estaban ahí presentes, un elemento histórico de quienes eran los que habitaban, los emitas, ¿no? Un pueblo numeroso, conectados con los anaquitas, porque eran grandotes, que tenían gran altura, y también los moabitas, los joritas. Bueno, interesante que en el versículo 12, que estamos empezando a recorrer, dice que también los joritas habitaron antiguamente en Seir, que es la posesión donde iban ellos, pero los descendientes de Esaú los desalojaron y exterminaron, ¿no? Y hay una práctica que enuncia de distintos pueblos, y es unas prácticas muy antiguas de lo que es desalojar y exterminar a otro pueblo. El pueblo de Esaú le dice Dios que lo preserve y que lo cuide, e incluso le dice que se debe recorrer, que debe levantarse y pasar hacia el torrente de Serec, ¿no? Enuncia varias veces, hay 1, 2, 3 veces en el texto, en el versículo 13 y en el 14, el torrente del Negev, donde recorrieron o caminaron cerca de 38 años. Le vuelve y evoca el tiempo. Y nuevamente en este texto quería recalcar las frecuencias. En el versículo 9 Yahvé, en el versículo 12 Yahvé, en el 14 Yahvé, en el 15 Yahvé y en el 17 Yahvé. Me habló Yahvé diciendo, ¿no? Y le dice que vaya, que recorra y cruce la frontera de Moab. ¿Por qué recalco esto junto a las características geográficas o la descripción geográfica? La intervención y la acción de Dios. Y este texto, este segmento es un poquito singular o particular porque no utiliza esa figura o esa forma de la primera sección, que era Yahvé tu Dios, sino solamente Yahvé, 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 Yahvé. El proceso literario de escritura y de aparición del texto muestra una tradición más antigua, más anterior, ¿no? Donde el protagonismo completo y esa indicación, esa acción de Dios de preservar, de cuidar y de hacer un tránsito pacífico, llamémoslo así. Yahvé es el actor principal, ¿no? Porque él es el que mueve todo el trasegar, toda la marcha, que en algún momento en programas anteriores es el que empuja a caminar para construir un proyecto de vida. Entonces ese Yahvé que articula todas estas secciones, de hecho por lo menos estas dos que por ahora hemos estado estudiando, Yahvé es el que se entrega al proyecto de guiar, al proyecto de proteger
pero también al proyecto de establecer. Y otro elemento es eso, por un lado, que es lo que tú has resaltado del nombre de Yahvé, que articula y que está en lugares estratégicos a lo largo de estas dos partes de este relato, estos dos relatos, de estos dos territorios. Hay un elemento que me llama la atención en esta segunda parte, y es que nuevamente aquí dice que Dios le ha dado también la tierra a Moab, así como se la dio a Esaú, también se la dio a Moab. O sea, Dios es el que también ha tratado de manera especial otro pueblo. Dios les ha dado la tierra, que es un elemento importantísimo, les ha dado la posibilidad de tener una tierra. Hay otra característica que une estos dos pueblos y es la vulnerabilidad. Estos dos pueblos con Israel, estos dos pueblos han sido vulnerables, estos dos pueblos también han sido débiles, pero a estos dos pueblos también Dios los ha cuidado y por su gracia les ha entregado la tierra. Por eso Israel no debe entrar a quitarle la tierra a otros que son tan vulnerables como él, a otros que también en algún momento fueron vulnerables como él, pero que Dios también tuvo la gracia para con estos pueblos. Pero hay otro elemento, profesor, que me parece importante resaltar, y es que en este segundo relato, en la tierra de Moab, dice que allá habitaba un poco de gente que era gigante, un poco de gente que eran tenidos por, los fuertes, los poderosos, los gigantes, antes que Israel llegara ahí, por ejemplo, al territorio de Moab. Esa insistencia del narrador por resaltar que antes de ellos llegar y pasar por este territorio, existieron antes de que Yahvé le diera esta tierra a los moabitas, existían gigantes, pero que Dios los sacó. Bueno, habíamos dicho en el programa anterior que al pueblo de Israel le había dado miedo cuando fue a explorar y vieron que eran unas personas grandotas, sí, los anaquitas, que casi que los caracteriza como gigantes. Muy particular porque esta descripción de este pueblo y de otro pueblo al cual es como la percepción que tiene Israel de los obstáculos que no le permiten primero obedecer a Dios y segundo hacer la conquista de la manera adecuada. Pues esta figura de estos personajes gigantes se caracteriza por como cierto nivel de rebeldía y de obstáculo, ¿cierto?, para hacer la acción de Dios, y ellos se convierten en acreedores de un castigo divino, ¿no? Diríamos que la comprensión hoy sería un poco más metafórica, llamémoslo así, porque no es que hubiesen enanos y ellos fueran los grandotes o al contrario, sino que lo que personifican es las dificultades y los problemas para poder acatar y obedecer a Dios y cumplir el mandato de esa posesión, una posesión pacífica. Entonces es muy particular esa construcción de esas figuras como si fuesen unos anormales, como si fuesen unos gigantes, pero realmente los gigantes, las dificultades son las dificultades que tienen los miembros del pueblo de Israel para no obedecer a Dios. Ok, no sé si me permites hacer una lectura latinoamericana de estos textos, pero tú me dirás si sí o si no, si me puedo dar esa libertad o no. Pues nos queda pocos tiempitos y nos quedan versículos 19 al 23. Entonces no hago la lectura latinoamericana, dejémosla para el final, porque luego siguen la otra tercera parte, que es el tercer pueblo, es que se repiten como las mismas acciones, ¿no? Porque son los amonitas. Sí, del 19 al 23, los amonitas nos muestran la misma solicitud de Dios, que no los ataquen, que es una tierra que le ha dado Dios en posesión, el tema de la tierra, aunque se describe por allá en el versículo 29 que había sido poblado con un pueblo grande, numeroso, de elevada altura, medio otra vez como los anaquitas, ¿sí? Pero Yahvé los había exterminado, los había desterrado, ¿cierto? Sí. Entonces, esa clave es muy importante porque es la experiencia, y 3 veces en el versículo 21, 22 y 23 se habla de la acción de Dios para alejarlos, para sacarlos, para exterminarlos, ¿cierto? Y es una como intervención, pero una intervención, digámoslo, a favor de Israel, ¿cierto?
para entrar a cumplir ese mandato de que poseer la tierra, que estaba en el versículo 23 también. Entonces aquí hay unos elementos que son significativos y valiosos para nuestra comprensión, porque en estos tres casos, en estos tres pueblos, para el tiempo que nos queda, es fundamental que esos tres pueblos, Edom, Moab y Amón, ¿no? Cumplen el objetivo pedagógico de Dios y de Israel de la posesión de la tierra, acatando a Dios, obedeciendo a Dios y permitiendo un recorrido, una posesión pacífica, un cruce pacífico con tres pueblos que son hermanos. Hermanos, hermandad. Pues nada, nos hizo falta el tiempo porque hay muchos elementos. Continuaremos en el próximo programa porque sí me gustaría que hiciéramos quizás una lectura latinoamericana, porque hay elementos muy valiosos no digo más porque me siento en la palabra. Bueno, los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa para terminar de cerrar estas tres primeros relatos, estos tres primeros territorios con los que Israel se encuentra, y continuar la lectura del Deuteronomio. Un saludo fraterno para todos y todas.